Pues vamos a empezar, ¿no? Con una oración. Señor, estamos muy agradecidos porque estamos reunidos aquí para poder leer tu palabra, para poder descubrir más acerca de este salmo y acerca de este último punto que vamos a ver, acerca de la santidad, Señor, acerca de la santidad que conviene a tu casa. Y Padre, pues muchas gracias por todo esto que tú nos has dado, por estos medios del Zoom, de estos medios tecnológicos, porque a pesar de la pandemia, a pesar de que no nos podamos ver en presencia, Señor, nos podemos ver y podemos compartir y escuchar esta enseñanza. Te queremos pedir, Señor, que tanto lo que yo comparta como de Salmos, Señor, como lo que lo que Miguel comparta, Señor, acerca de la oración, acerca pueda ser algo muy importante, pueda estar no solamente unidos, sino que Dios pueda ser de aliento para todos. Háblanos a cada uno de nosotros. Yo te quiero pedir por esto de una manera muy especial, Señor, y pues tú síguenos guardando. En el nombre de tu Hijo Jesús, te queremos pedir también, hablando de que nos guardes, que tú nos protejas, Señor, de contagios y que tú permitas, Padre mío, que podamos salir como iglesia adelante, Señor, en estos tiempos difíciles, no solamente fortalecidos en salud, sino muy especialmente fortalecidos en espíritu. Te queremos pedir por todo esto y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a recapitular un poquito en lo del Salmo. Eh, y estábamos viendo precisamente el Salmo 93. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron sus ríos, los ríos, sus ondas. ¿Qué? Bueno, sus ondas. Jehová, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces, la anterior ocasión estábamos viendo que estamos entrando a unos salmos que son aproximadamente 7 salmos que según la tradición judía nos habla del reinado del Mesías, el reinado en la tierra del Mesías. Y de hecho, como lo había comentado la anterior vez, cada uno de estos salmos habla de Dios como rey. Y qué mejor empezar con este salmo, que es un salmo muy corto, apenas 5 versículos, pero que nos habla mucho de ese reinado de Dios. ¿Qué características podemos ver analizando este reinado de Dios? Lo primero nos habla de que Dios reina. Tú y yo tenemos la seguridad de que cualquier cosa que pase aquí, a pesar de todo lo que pueda suceder, las noticias cambiantes, los temores que podamos tener, las situaciones en lo particular en la vida de cada uno de nosotros, hay un punto muy importante: Dios reina. Dios es soberano y Dios tiene el control sobre todo. Habla de que Él se viste de poder y magnificencia. Habíamos visto que un rey se viste de una manera especial para sus actos públicos. Un presidente, que es lo más cercano que tenemos a un rey, se tiene que poner una banda presidencial y que eso lo distingue como un mandatario, como alguien que tiene autoridad. Si eso pasa en los reyes de la tierra, ¿qué no pasará en el Rey de Reyes? El cual nos dice perfectamente en este salmo que se viste de poder, se viste de magnificencia. Qué impresionante es ver cómo a través de su creación y a través de todo lo que vamos conociendo en su palabra, a la palabra de Dios, podemos ver cómo efectivamente Dios se viste de poder y magnificencia. Su naturaleza podemos voltear a ver. Ustedes, si alguno
volteó a ver ayer, a ver el cielo en la noche, pudimos ver y disfrutar una luna hermosísima. Y pensar que así como eso, tantas cosas que Dios creó y hablan del poder, manifiestan este poder y lo magnífico que es Dios. Y bien, vemos en el versículo 2 que firme es su trono desde entonces y tú eres eternamente. Qué importante es saber que no solamente Dios reina, sino también que su poder, que su reino es un reino eterno. Este reino de Dios ha sido desde la eternidad pasada y va a ser hasta la eternidad futura, como dice, desde el siglo hasta el siglo, ¿no? Y además es firme. Reyes han venido, reinos han venido y se han ido. Podemos contar aproximadamente 7 grandes reinos que nos habla la Biblia, desde el reino de Egipto, el reino de Asiria, Babilonia, en fin, todos ellos han ido y han venido y hemos podido ver cómo grandes reyes en la actualidad, reinos han venido y han surgido, han prosperado, muchas veces ellos han sido el terror del mundo, del mundo actual, y se han desvanecido, una u otra cosa se han desvanecido. Sin embargo, el reinado de Dios es firme, su trono es firme. Esto tiene que ver mucho con lo que vamos a ver acerca de los últimos versículos. Ajá. Vimos también que en la parte de la mitad del Salmo se nos habla del agua, se nos habla de esos grandes ríos, de esos ríos caudalosos, de esos ríos que alzaron su sonido. Ajá. Vemos que es algo maravilloso el ver el mar, el ver un río caudaloso, pero también nos habla de algo muy poderoso. Y Dios tomándolo esto como en contexto, habla de una fuerza que el hombre, que es poderosa para el hombre, sin embargo que Dios perfectamente controla. Ajá. Vimos inclusive en el libro de Job, cómo ese mar tan grande que Dios creó, cómo el mismo Dios le puso los límites. Se acordarán que vimos Job 38 del 8 al 11, que decía Dios a Job, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo a las nubes por vestidura suya y por su faja la oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Entonces vemos cómo estos ríos caudalosos, estas ondas tan frenéticas, nos habla de un poder que se puede salir de las manos del hombre, ajá, pero que en las manos de Dios está perfectamente acotado. Ajá. Fíjate, algo muy curioso. Hace poco estaba yo leyendo el libro de Job y precisamente en la última de las intervenciones, que fue la intervención de Dios, es donde Dios realmente convence a Job de que pues él estaba juzgando mal las cosas y juzgando mal su poder. Y entonces se me hizo muy curioso algo. Dios termina esa exposición no hablándole del universo, no hablándole de las grandes estrellas, sino hablándole de 2 animales que nosotros no conocemos, que por la descripción podríamos ver que son animales probablemente ya extintos, ¿no? Tanto el Behemoth y como el Leviatán. Algunos han dicho, no, seguramente el Leviatán es un cocodrilo o el Behemoth es un elefante, ¿no? O un rinoceronte. Pero pues tú te pones a comparar las descripciones de esos animales con estos animales modernos y no tiene nada que ver en realidad. Pero finalmente tú puedes ver cómo Dios dice, estos animales que es el terror del hombre, que sus fuerzas, como las fuerzas aquí del mar, hablan también de las fuerzas del mal. Ajá. El Leviatán, muchas veces se habla del Leviatán como la fuerza incontrolada del mal.
Sin embargo, Dios trata a estos animales como si fueran lagartijas, como si fuera un cachorro, como si fuera algo a lo que perfectamente él puede poner sobre su mano sobre él y no le hace nada, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención con algo que seguramente Job conocía en ese momento, a estos animales, o había escuchado de fuentes muy cercanas, y Dios la pone como el final de su discurso. No te preocupes, si yo puedo controlar a Leviatán y puedo controlar a estos grandes animales, y yo es más, yo los hice, Job, yo puedo tener control de todo en tu vida. Estás pasando por una situación en donde estás enfrentado en la maldad. Muchas veces, no solamente nuestras pruebas pueden ser económicas, muchas veces nuestras pruebas no puede, a lo mejor no son solamente de salud, ¿no? Sino a veces nos podemos enfrentar directamente a una prueba de la maldad humana, por ejemplo, ¿no? Eh, este, alguna prueba en donde nos enfrentemos a la corrupción de las autoridades, que nos enfrentemos a un sistema injusto en el país, que nos enfrentemos a la delincuencia. Sin embargo, no te preocupes, en cada una de estas situaciones, por más injustas o más poderosas en contra tuya que puedan parecer, Dios que controla el mar y que controlaba el Leviatán, puede controlarlas perfectamente. Dice, Jehová en las alturas es más poderoso. Fíjate, la primera parte de los versículos nos hablaban de que su trono es firme. Él es rey y su trono es firme. Y aquí nos habla de que Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas y más que las recias ondas del mar. Así que, una vez más, nos reafirma su reino poderoso, su reino firme. Y bien, viene esta última parte que la empezamos a ver y que nos habla de tres cosas muy importantes. Bueno, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Los testimonios de Dios son muy firmes. Y a esta firmeza se parece mucho a la firmeza del trono. Bueno, no solamente el reinado de Dios es firme, sino también sus preceptos. Tómese desde luego esos testimonios como su ley. En el versículo, en el Salmo 19, nos hablaba precisamente de esto, ¿no? Nos hablaba de la ley de Jehová. En el Salmo 19:7, hacíamos referencia a las semanas anteriores, dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Y también en el Salmo 119 se nos hacía referencia 23 veces a la palabra de Dios como sus testimonios. Eso es algo muy interesante. A lo largo del Antiguo Testamento tú puedes ver cómo Dios le da importancia a su palabra, le da importancia a sus testimonios. Desde cuando estuvimos bien, desde Éxodo, desde el Pentateuco, y pasando por los profetas, pasando por los salmos, cómo se habla de que la palabra de Dios es exaltada sobre muchas cosas. Y no solamente eso, sino también en el Nuevo Testamento Jesús toma esta idea y habla de lo importante que es la palabra de Dios. Y cómo él dice, pueden pasar, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero ni una tilde, ni una jota de esta ley pasará. Y es importante como Dios dice, es que era necesario que todo esto que está escrito de mí se cumpliera. Siempre haciendo referencia al testimonio firme de Dios. ¿Sabes? Hay muchas cosas en nuestra vida que pueden hacernos dudar. Situaciones especiales, situaciones de prueba que pueden hacernos dudar acerca de estos testimonios. El mundo desde tiempos inmemorables ha tratado de nulificar estos testimonios a través de religiones falsas, a través de filosofías, y hoy más en día se trata de anular la palabra de Dios.
Desde Satanás en el Edén dijo, con que Dios les había dicho eso, eso le dijo a Eva, ¿no? Con que Dios les dijo que morirían, o que no se acercaran, que no tomaran el fruto de este árbol. Desde entonces ha habido esa fuerza que ha estado actuando en contra de la palabra de Dios. Bueno, sabemos que esa fuerza es Satanás y aquellos a quienes influyen, ¿no? ¿Y cuántas veces al día de hoy podemos encontrar filosofías, noticias, opiniones que están contradiciendo abiertamente la palabra de Dios? Sin embargo, aquí dice, así como el testimonio de Dios, así como el reinado de Dios, el trono de Dios es firme, así su testimonio es firme. Y hay algo muy importante. La santidad conviene a tu casa. ¿Sabes? La santidad es algo que también es un punto muy importante para poder hablar del reino de Dios. Estaba yo viendo varias versiones de la Biblia, de hecho, para hablar de este versículo, y me llamó mucho la atención especialmente dos versiones. La primera es la de Dios habla hoy. Ajá. Y esta dice, la santidad es el adorno eterno de tu templo. Fíjate qué hermoso está eso. La santidad adorna el pueblo de Dios. La santidad adorna la casa de Dios. ¿Sabes? No hay algo que sea más efectivo para la conversión de las personas, para la promulgación del evangelio, que la santidad del pueblo de Dios, la santidad de la iglesia. Qué triste sería ser como el pueblo de Israel, que en su mayoría no procuraron esta santidad. Sabes que la santidad de Dios es muy importante. Podemos ver que la gran parte, la mayoría de lo que está escrito en el Pentateuco habla de esa santidad. Desde el versículo en Éxodo, que se nos habla de lo diferente, de los mandamientos, se nos va marcando después cómo es el tabernáculo, cómo después en Levítico, cómo debían de ser las ofrendas, cómo debían de ser los requisitos de los sacerdotes, cómo debía de ser, en Números se nos habla cómo debe de ser armado y desarmado el tabernáculo. Eh, Habla de la santidad de Dios, precisamente. Para Dios la santidad es muy importante. El hecho de que, eh, y pues aquellos a los cuales Dios nos ha redimido y nos ha constituido como un pueblo, es muy importante que podamos hablar en nuestras vidas acerca de esa santidad. Fíjate, la santidad adorna la casa de Dios. La entrega de los hijos de Dios para con su Dios adorna el que Dios, el creyente sea perfeccionado, sea perfeccionado en esa santidad, adorna la casa de Dios. Hay un versículo, hay otra versión que me gusta mucho de este versículo, que es la de la versión de la Nueva Biblia Viva, NBB, que dice, la parte de la santidad dice, la santidad, Señor, es lo que hace a tu reino diferente. Fíjate, qué parte tan hermosa esta, ¿no? No solamente adorna la casa de Dios, no solamente conviene o es lo adecuado, como dice la Reina Valera, sino también hace que tu reino sea diferente. ¿Cómo vas a saber? Ahorita hay muchas religiones, ahorita inclusive hay muchos grupos y muchas sectas que se dicen cristianas, que se dicen que se basan en lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cómo la gente va a señalar a alguien y decirle, esto es diferente? Esta iglesia es diferente a través de la santidad. La primera iglesia fue santa.
Digo, no quiere decir que no haya tenido errores, pero buscaban el rostro de Dios, buscaban esa consagración, buscaban más vivir de acuerdo a los parámetros de Dios y no a los parámetros del mundo. Por eso, y hablaban de Cristo, y hablaban de Cristo, y hablaban de Cristo. Por eso primero les empezaban a hablar del camino, les decían, estos son los seguidores del camino, y después en Antioquía empezaron a decirles cristianos. Pero eso no fue porque alguien se pusiera ese nombre. Bueno, vamos a establecer y vamos a poner en una minuta que nos vamos a llamar cristianos. No, ellos vivieron para Cristo, reflejaban la santidad de Cristo y entonces empezaron a decirle, ellos son diferentes. Me encanta esta parte. La santidad, Señor, es lo que hace a tu reino diferente. Ajá. Y bien, pues esto es lo que hace. Estamos hablando de un reino, precisamente, el reino de Dios, al rey que se viste de magnificencia, que se viste de poder, que su trono permanece para siempre, que es más poderoso que cualquier fuerza que podamos conocer aquí en la tierra, tanto espiritual como material. Y ahora vemos lo que Dios quiere que adorne su casa, la santidad. Bien, pues esto es algo muy importante que debemos de tener y que debemos de considerar en nuestras vidas. Y dice al final, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Yo podría ponerlo quizás como algo que está junto. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Sabes? Qué importante es que tú te dejes trabajar por Dios, que tú hagas de las enseñanzas tu propia vida y para que esta santidad se refleje en ti, se refleje en la iglesia. Y pues sabemos que como el reino de Dios, los testimonios de Dios, también ese testimonio, que sea la santidad en la iglesia, puede ser por los siglos y para siempre. Ajá. Estamos viviendo en un tiempo en donde la iglesia por los incrédulos es muy menospreciada, es muy devaluada. Sin embargo, siempre ha habido un remanente fiel, siempre ha habido una iglesia, siempre ha habido una serie de personas que han decidido vivir para Dios, que han decidido reflejar su santidad a través de las pruebas, a través de la espera, a través de la paciencia. Y Dios nos está llamando a eso. En alguna ocasión, para entender un poquito más acerca del reflejo de la santidad de nosotros, de la santidad de Dios en nosotros, hace tiempo les comentaba de un ejemplo de aquel que pule la plata, ¿no? De esos grandes platones que solamente se regalan que solamente los tiene uno porque lo regalaron de bodas. Y son esos grandes platones de plata que con el tiempo se ennegrecen. Sin embargo, algún día alguien con paciencia se sienta y empieza a sobarle, a sobarle, a sobarle. Y bueno, lo primero que le quita es lo negro, lo oxidado. Y aparentemente se ve un plato limpio, ¿no? Ya, pero sin embargo, si tú te acercas y lo ves con un cuentahilos, ves virutitas sucias, ves algunos granitos sucios y entonces empiezas a darle una, empiezas a darle otra vez, hasta que la parte que le das más veces, la comparas con la otra parte que se ve plateada también y ves que brilla mucho más. Sin embargo, conforme tú le vas a dar más, resulta que se refleja un rostro, el rostro del que está puliendo. Ajá. Conforme más pules, conforme más te pule Dios a través de las pruebas, conforme tú cada día puedas estar parándote y pues buscando a Dios, ajá, alimentándote, esforzándote en los medios de la gracia que Él dejó, como una plata pulida, vas a ir reflejando mejor al pulidor. Y esta es la santidad que Dios quiere que adorne su casa.
Bien, pues nos quedamos con esto. Creo que siguen unos salmos también muy bonitos de alabanza. Vamos a escuchar en el próximo salmo parte de la venganza, pero una venganza de Dios. Ajá. Pero bueno, por ahorita nos quedamos en esto y bueno, pues cualquier duda la vemos al final del estudio. Gracias. Gracias, Alex. Una de las cosas interesantes de los salmos es cómo hay una interacción entre el hombre y Dios y la mayoría de ellos siempre encierran peticiones. Ya sabemos que los salmos se dividen en 4 libros, pero lo que a mí me admira de los salmos es las vivencias de las personas y que siempre acaban confiando en Dios. Ahorita que hablabas de las pruebas, Alex, ¿verdad? Siempre, mientras más analicemos las cuestiones de la fidelidad de Dios, su grandeza, su poder, terminaremos confiando en Él. Por eso es tan importante tener presente cada salmo en nuestra vida o leer secuencialmente, aparte de nuestras lecturas diarias, quizá un salmo o dos para estar acordándose de que todos en nuestra vida tenemos pruebas, todos en nuestra vida padecemos injusticias, que muchas veces consecuencias de nuestros actos vienen también dolores y sufrimientos, pero al final poner los ojos en Dios es lo que nos va a sacar adelante. Y bueno, continuando nosotros con nuestra parte de Efesios, ya habiendo acabado la armadura divina y estando analizando lo que es la oración. Recuerden, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en toda perseverancia por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio de nuestro Señor, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces estamos en esa parte de la oración y la súplica y realmente hemos tomado un tiempo especial para analizar algunos aspectos de la oración y ahora ya pasamos a las grandes oraciones plasmadas en la palabra de Dios que nos ilustran y nos enseñan el poder de la oración y cómo a través de ella nosotros podemos depositar en Dios nuestra confianza. Entonces lo que esta mañana vamos nosotros a analizar es precisamente la enseñanza de uno de los más grandes hombres de Dios, el profeta Daniel, quien a lo largo de su vida experimentó muchas pruebas, pero siempre él puso los ojos en Dios desde que lo llevaron cautivos a Babilonia. Él era un príncipe junto con sus 3 compañeros. Los llevaron cautivos a Babilonia y decidieron ellos en conjunto no contaminarse pues con la comida de Babilonia y obviamente tenía incluida su filosofía. Y gracias a esto, Daniel fue usado mucho más allá de lo que él pensaba y influyó inclusive a muchos reyes babilonios, entre ellos el primero Nabucodonosor, quien acabó haciendo una confesión de fe en el mismo libro de Daniel, quedó plasmada ahí. Y luego vemos nosotros que cuando termina el imperio de Babilonia y surge el imperio persa, que prácticamente es el siguiente poder, debemos analizar que Dios había predicho que juzgaría en su tiempo a Babilonia. Entonces el profeta Daniel, que estaba muy al pendiente de las escrituras, de los pergaminos en aquel entonces, recordemos que la escritura todavía no estaba completa, faltaban los evangelios. Daniel tenía algunos profetas contemporáneos, pero lo importante es cómo él puede ver a través de las escrituras los tiempos de Dios. Entonces, esta oración que él plasma una vez que él se da cuenta a través de los libros que
el tiempo de Dios se había cumplido, ahorita lo vamos a analizar más a detalle, es cuando Él eleva esta oración a nuestro Señor. Entonces me gustaría, vamos a ver del versículo 1 al 19, lo voy a leer brevemente para que tengamos una idea de lo que vamos a estar trabajando y repetiremos algunos versículos que tengan que ver con las enseñanzas que se van a dar. Entonces, en el Daniel capítulo 9 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por la palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza de rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Y no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de los siervos, los profetas. Ciertamente, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Él. Y Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un hombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese de tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tus rostros sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa.
No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre toda tu ciudad y sobre tu pueblo. Bueno, aquí quiero aclarar que esta versión es la nueva Biblia de las Américas. Quizás esté un poquito diferente a la 60, pero esta nueva versión de las Américas es muy buena, muy textual, muy fiel también. Por eso escogí para leer este párrafo. Y bueno, hay varias oraciones de los siervos de Dios, como decíamos en un principio. Pero a lo largo de la palabra, Dios nos muestra. Y hay unas muy impresionantes como esta que podemos leer. Aquí se revela, en el caso de Daniel, un alto conocimiento y una alta reverencia hacia Dios, del universo, del único Dios. Recuerden, además de que Daniel dispuso en su corazón no contaminarse con los ídolos y los dioses de Babilonia, también dedicó consagrar su vida y confiar plenamente en Dios. Y quien ha leído el libro de Daniel sabe que él pasó por muchas pruebas, muchas difíciles que tenían inclusive involucraban su vida, y él decidió pues cerrar las expectativas que se veían, decidió confiar en Dios y siempre salió triunfante, y así se mantuvo toda su vida, por lo cual él pudo elevar una súplica tan profunda como esta oración que acabamos de leer. Y bueno, como un siervo de Dios, el cargo genuino por el pueblo de Israel era algo que Daniel tenía, ¿sí? Todo lo que estaba escrito él lo había estudiado, y él pudo entender que el tiempo del juicio iba a durar 70 años. Entonces, algunos aspectos relevantes de esta oración es que prácticamente podremos dividir esta oración en 5 partes. Los pasajes 1 y 2 es la oración, la ocasión donde Daniel ve la situación de Dios y decide apelar a lo que estaba escrito para el cumplimiento. Pero ¿cómo él iba a apelar, que vamos al punto número 2, si no hacía una confesión de su propio pecado y de la nación de Israel? Aquí podemos ver con claridad que Daniel pide por su propio pecado, y aquí tenemos que recordar una cosa. Así como Alex ahorita explicaba lo de el reflejo ante la plata bien pulida. Toda persona que se consagra a Dios, mientras más se entregue, más va a ver la gloria de Dios y más va a ver sus propias imperfecciones. Nosotros podríamos decir de Daniel que es como una estrella reluciente de las cosas que Dios manifestó, un reflejo fiel de la obra de Dios en un siervo fiel. Sin embargo, aquí vemos que él empieza, no se excluye de los pecados que él sabía que había cometido Israel, que eran muchísimos, sino que se involucra en esto. Y nosotros, para poder pedir con claridad y con misericordia e interceder ante terceras personas, siempre tenemos que ver primero nuestra parte, nuestro pecado, porque si nosotros no lo vemos, no vamos a poder interceder adecuadamente por los demás, porque en una intercesión, en una oración por otra persona o por un grupo de personas, como nuestro país, como por otros países o por misioneros que están en otros lados, si nosotros no vemos nuestro pecado, nuestra oración no va a llevar incluida algo que es parte de los atributos de Dios, que es su misericordia, sino que nosotros podemos, a través de la oración, tan solo estar emitiendo inconscientemente juicios. Por tanto, es muy importante en una intercesión que nosotros veamos nuestro pecado, lo confesemos, y entonces estaremos preparados para poder interceder por otros. Por eso el tercer punto de esta oración, que va de los versículos 5 al 11, es la humillación. Recuerden ustedes que reconocer el pecado es una parte, pero si no existe el deseo de cambiar con la conciencia
de nuestra imposibilidad para poder cambiar, ¿no nos vamos a humillar delante de Dios? Entonces la humillación forma una parte muy importante donde tenemos nosotros que reconocer pecados conocidos y aún pecados que ignoramos, que por la dureza de nuestro corazón, por la frialdad de nuestro corazón, ni siquiera hemos visto. Por eso Job 34-32 dice, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. ¿Por qué? Porque Job todavía en este momento, ya casi estaba por ser reprendido por Eliú y luego por Dios, hasta este momento él todavía no veía en su vida algo por lo cual Dios lo estuviera juzgando. Y no entendió, como comentario nada más al margen, que Dios lo estaba llevando a una vida más alta y no necesariamente estaba juzgando su pecado, pero en un sentido sí lo estaba haciendo porque había una parte en su vida que no tenía una plena confianza en Dios. Entonces, la humillación es algo muy importante dentro de todo esto. Y la otra es poner a Dios en su lugar. O sea, el punto número 4 es la afirmación de que los juicios de Dios son justos y verdaderos. Esto está expresado de los pasajes o versículos 12 al 16. O sea, reconocer que Dios no se equivoca, que Dios puede en un momento determinado tener paciencia esperando que reaccionemos, que reconozcamos nuestras áreas de inconstancia y nuestros pecados y que nos humillemos, pero llega un momento en que cuando Él ve que lejos de hacerlo nos vamos alejando de Él, es cuando Él tiene que traer un juicio, en el caso de los creyentes, pues una disciplina divina para equiparlos. Entonces, nosotros siempre tenemos que saber que no importa qué pase en nuestra vida, Dios siempre es justo y lo que trae lo hace con justicia y lo hace con el objetivo de que nosotros participemos de su santidad, como se veía en este salmo que acabamos de ver en la última parte. Y la última parte ya es, habiendo reconocido, confesado nuestro pecado, habiéndonos humillado, habiendo afirmado que los juicios de Dios son justos, entonces llega el momento de la intercesión verdadera, que es donde nosotros vamos a apelar a la misericordia de Dios, que básicamente son de los versículos 15 al 19. Entonces, en el pasaje de Daniel, en el 9.1, en el primer versículo, dice, repitiéndolo nada más para recordar, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. Entonces, esta es una ilustración histórica, solo para que sepamos el contexto, que es muy importante. Esto sucedió en el año 539 antes de Cristo, donde vino a ser rey. ¿Sí? Aquí se menciona Darío, y hay que tener en cuenta que Darío no era un nombre propio, sino era algo revelado a su poder, así como el César en Roma, ¿no? O sea, los Césares tenían nombres diferentes, pero llegar a este cargo los hacía ser Césares. Entonces, aquí, cuando se menciona a Darío, es precisamente un título, que en este caso corresponde prácticamente al rey Ciro, que fue hecho rey conforme al propósito de Dios. Recuerden ustedes que Ciro es un rey que fue profetizado desde años antes, diciendo que él es el que iba a traer la liberación a Israel. Y nosotros sabemos que Dios pone reyes y quita reyes siempre como un propósito, como nos lo dice el Salmo 75, 6 y 7, que dice de esta manera: porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. O sea, Dios pone y Dios quita. Entonces, el tiempo de Babilonia llegó a su fin, y lo podemos ver porque cuando Daniel le descifra el sueño a Belsasar, acuérdense de aquella escritura en la pared donde le dice: tu reino ha tenido fin porque te rebelaste, porque te enseñoreaste de Dios. Y fue cuando cayó Babilonia, fue cuando entró el imperio persa. Es simultáneo, fue pues prácticamente
en el mismo año, podríamos decir. El fin de Babilonia dio inicio al inicio del imperio persa, que es donde Darío, que en este caso ya sabemos que es Ciro, tomó el poder, o sea, destruyeron a Babilonia y tomó el poder. En el pasaje 2, que son históricos, en el año primero de su reinado, o sea, de Ciro, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada por el profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Aquí vemos una enseñanza muy importante. El conocimiento de la palabra de Dios y de las Escrituras es básico para la vida de cualquier creyente porque es el sustento sobre el cual va a elevar sus oraciones. Recuerden, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero, o sea, si no está sustentada una petición con una promesa, no es una petición basada en la fe. Sin embargo, si una petición está basada en una promesa que Dios tiene, entonces tiene un sustento. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo Daniel, como decíamos al principio, tenía un conocimiento profundo de las Escrituras y pudo ver a través de los escritos del profeta Jeremías que era a los 70 años cuando Dios iba a restaurar Israel, donde iba a terminar el cautiverio de Israel. Y se dio cuenta que estaba al fin de este periodo y por eso es que le eleva su oración. O sea, él conocía las Escrituras, vio que se había cumplido el tiempo de Dios, tenía un sustento y entonces es por eso que él empieza a reclamar esta oración. Esta profecía está en Jeremías 25, versículos 11 al 12, que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Es increíble que nosotros podemos ver que como toda esa zona actualmente sigue siendo una zona desértica, por eso la convertiré en desiertos para siempre. Por eso se habla mucho de los jardines colgantes de Babilonia y todo eso, que dicen, ¿dónde estuvieron? Y muchos estudiosos dicen, pudieron estar aquí, quizá al final de los tiempos puedan estar, pero lo cierto es que la profecía de Dios se cumplió. Y luego en Jeremías 29:10 nos dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ahí estaba la otra promesa sobre la cual Daniel basa su oración. Por eso es que Daniel oró para que Dios obrara a favor de Israel, porque se había cumplido el tiempo del juicio. Este tiempo había sido porque realmente Israel dejó de buscar a Dios, dejó de llevar esa vida de santidad. O sea, no es casualidad que en el salmo que hoy expuso Alex se haya tocado este punto de la santidad. Fíjense lo que dice en 2 de Crónicas 36:21. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Recuerden que Israel dejó de darles el reposo a la tierra. Recuerden que cada 7 años ellos tenían que dejar un año reposando la tierra para que la tierra fuera productiva. Y cuando se cumplían 7 periodos de 7 años, era un doble año de reposo porque se cumplía el reposo podríamos decir, de un ciclo. Entonces era ahí donde se liberaba a los esclavos, donde se devolvían las tierras a todo aquel que las había vendido o rentado por el tiempo. De hecho, es increíble que cuando tú vendías una tierra, la tierra era evaluada por el número de cosechas que tenía hasta que viniese la liberación. Pero Israel desobedeció.
¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, como creyentes, conocemos cuál es la voluntad de Dios, la tomamos a la ligera, la tomamos en poco, hacemos lo que bien nos parece y como aparentemente no sucede nada de principio, sí vienen consecuencias siempre de nuestra desobediencia? Si no fuera así, Dios no nos hubiera ilustrado a través de la historia del pueblo de Israel todas las consecuencias que ellos tuvieron a lo largo de todos sus años hasta la fecha, por haber desobedecido a Dios, por no haber guardado los días de reposo, por no haber consagrado sus vidas en santidad, ya que Israel era la nación que en su tiempo tenía la comisión de dar a conocer al mundo antiguo la palabra de Dios. Ellos fracasaron en este intento y hasta Pablo dice en una de sus cartas, ¿no? La palabra de Dios es blasfemada por causa de vosotros. Y y es muy triste ver cómo en la actualidad, porque muchos han vivido un falso cristianismo, una falsa consagración, o se dicen cristianos, pero solo de nombre, porque caminan haciendo su propia voluntad, siguiendo sus propios deseos, su propia intuición, en lugar de depender de Dios. Esto hace que una persona no tenga un testimonio de los demás. Y yo les aseguro que muchas personas se hubieran convertido a nuestro alrededor como creyentes, si es que realmente lo somos, si nosotros hubiéramos decidido vivir fielmente cada día de nuestras vidas hasta la fecha y hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Pero Israel no lo hizo y tuvo una consecuencia. Sin embargo, como Dios siempre ha tenido un remanente fiel, Daniel, al ver los libros, fue precisamente donde vio que se indicaba que era 70 años cuando iba a terminar el exilio. Y esto era, reitero, que tenía como propósito restaurar los reposos sabáticos que Israel había ignorado durante tantos años. Si alguien quiere ahondar un poco más en esto, puede ver después Levítico 25, 4 y 5 y 26 del 34 al 43. Ahorita los vamos a obviar porque pues no nos daría tiempo de terminar esta enseñanza. Pero bueno, eso lo pueden ver ustedes. Entonces, la siguiente parte es donde, bueno, primero vemos, ¿no? Daniel establece una situación, reconoce el tiempo y empieza a orar. Y precisamente ese es el punto donde se da la fuerza de la oración de los versículos 4 al 19, ¿sí? O sea, estos pasajes donde ya involucran la oración ofrecen varias enseñanzas valiosas sobre lo que es la oración verdadera, ¿sí? Entonces, vamos a verlas poco a poco, una por una. La primera de ellas es que la oración se eleva como una respuesta a la palabra de Dios, a lo que Dios promete y dice. Entonces, repito el versículo 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de años, de los años en que, por la palabra del Señor, que fue revelada por el profeta Jeremías, debían de cumplirse las desolaciones. 70 años. O sea, aquí está el sustento, ¿sí? Ahí está la base de la oración de Daniel. Luego viene el segundo punto. Se caracteriza por el fervor piadoso y la abnegación. O sea, Daniel 9:3, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándolo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos una promesa ante Dios, Dios, tú prometes esto, sí cumple. No es así. O sea, tú tienes realmente que buscar al Señor de corazón, reconocer los atributos que Él tiene. Miren, si no fueran tan importantes los atributos, no llevaríamos tantos años estudiándolos, porque la mayoría de las iglesias ignoran los atributos de Dios. O sea, podríamos decirlo de otra manera, el carácter de Dios. Pero Daniel aquí se puso, o sea, humilló su rostro en oración y se humilló diciendo: Dios, responde,
aquí dices esto. O sea, no voy a hacer nada que me distraiga. Recuerden, por ejemplo, que en un sentido el ayuno se ha usado durante muchos tiempos, pero en el capítulo 57 de Isaías nos dice claramente, es quitar la opresión, es tener piedad por los pobres, etcétera. Entonces aquí en ese sentido es como Daniel en ayuno está orando a Dios, pidiéndole, clamándole a Dios, porque Él cumpla su promesa y libere a su pueblo, ¿sí? Y el silicio y ceniza representan la máxima humillación. En la antigüedad, las personas se rompían las vestiduras, se ponían ropa áspera y se echaban polvo o ceniza sobre sus rostros para dar a conocer ante los demás el quebranto de espíritu y la humillación en la que estaban ellos. Recuerden, por ejemplo, el caso de Mardoqueo, cuando él denuncia el complot contra Nabucodonosor, perdón, no contra Suero, como él cuando ya lo ponen en prisión injustamente, rompe sus vestiduras y se viste de silicio y ceniza y se pone a las puertas de la entrada del rey donde se le permitía, dando a conocer la injusticia que él estaba viviendo. Y bueno, quizá nadie le hacía caso y se acostumbraron a verlo algunos, pero Dios sí lo veía. Y en el momento determinado lo exaltó. Y después de toda la historia con Amán y todo lo que sucedió, lo puso como el administrador de todo el reino. Imagínense ustedes. O sea, se humilló ante Dios y Dios lo exaltó. Y es lo mismo que está haciendo ahorita Daniel. Se está humillando hasta lo máximo. Ahora, ¿qué representa esta humillación? Básicamente, el saber que en ti no hay nada. Si tú estás elevando una oración ante Dios sobre alguna petición o una promesa que Él tiene en la palabra o sobre un problema al cual tú estás viviendo, lo primero que tienes que reconocer es que Dios tiene todo el poder, que Dios permitió esta circunstancia porque nada pasa sin la voluntad de Dios y que en ti no hay nada bueno, que solo apelando a su poder es como se pueden solucionar las cosas y en sus términos. Recuerden, acabamos de decir que uno de los problemas del cristianismo actual es que todos mencionan el nombre de Dios, pero cada quien hace lo que quiere. Y ese es un gran pecado. Y muchas veces nosotros, dentro de nuestras oraciones, a lo mejor nos creemos muy espirituales y no nos damos cuenta de que no le estamos dando el lugar verdadero a Dios. Si esto fuera cierto, viviríamos exactamente conforme a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, esta humillación es reconocer, Señor, hemos hecho como hemos querido y tú tuviste paciencia y no perdonaste y por eso nos castigaste. Pero en esta humillación es precisamente donde Dios puede escuchar una oración. Y aquí viene el siguiente punto. Se identifica sin egoísmo con el pueblo de Dios. O sea, siempre todos tenemos un orgullo, el egoísmo es una rama del orgullo, y mientras en nosotros hay egoísmo, nosotros vamos a ver, imagínate tú que te ves orando como el fariseo, Señor, doy gracias de todo lo que tengo, doy diezmos de todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana y no soy como este publicano, ¿no? Y el publicano solo se estaba humillando ante Dios porque sabía que de él no había nada. O sea, a veces nosotros nos vemos como el centro de la escena. Mira qué bonito oras, mira qué consagrado eres en la oración. Y no nos damos cuenta que no existe esa humillación necesaria para que Dios voltee a ver nuestro rostro. Entonces, Daniel, que ya se había vaciado de sí mismo ante esta humillación, se identifica sin egoísmo para poder intervenir ante el pueblo de Dios. Esto nos lo dije claramente en el versículo 5 que dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ve tú a saber si ahorita nosotros, en nuestra condición como iglesia, que de momento no tenemos un lugar donde reunirnos,
Dios quiere que nos humillemos de esta manera, apelando, ¿no? Estamos viviendo una prueba como iglesia y Dios quiere que apelemos. Digo, gracias a Dios por el Zoom, pero la presencia física es algo muy importante. Y bueno, sabemos, la pandemia, ahorita ya declararon, no hay ningún semáforo en rojo, pero nosotros bien sabemos que lugares como donde vivimos aquí en México, sí estamos en rojo, y que solo le pusieron el rojo oscuro para que, no sé, o el naranja oscuro, perdón, para que no cerraran tantos comercios y todo esto, ¿sí? Pero entonces, cuando tú te identificas, tú puedes orar verdaderamente, o sea, te identificas ya sin egoísmo, porque confesaste, tú puedes orar. Tu oración va a estar prácticamente siendo una oración limpia y pura delante de Dios. Entonces recordemos, para poder orar cabalmente como debe ser, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y reconocer a Dios en plenitud. Y ahí es donde va a venir el siguiente punto, donde nuestra oración va a ser fortalecida y respaldada por la confesión. Esto nos lo dice el versículo 15. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Podríamos decir, hemos sido desleales a ti. Entonces aquí, por ejemplo, para apelar a la misericordia, tú no puedes apelar a la misericordia si no ves la deslealtad en tu vida. Por eso es tan importante escudriñar, y el único elemento capaz de hacerte ver la realidad de tu vida no es tu pensamiento, no son tus ideas, no son las bendiciones que a lo mejor crees que Dios te ha dado porque las mereces. No. Tenemos que ver nuestra deslealtad porque no lo hemos puesto a Él en el lugar que debemos y no hemos vivido cumplidamente sus ordenanzas. Pero cuando nosotros ya confesamos, como hemos visto en este contexto, entonces es ahí donde podemos llegar a la presencia de Dios. Es donde nuestra oración va a ser fortalecida no por lo que nosotros seamos, ni por las bendiciones que hayamos recibido de Dios, sino porque hemos reconocido aquellas áreas. Recuerden lo que dice Eclesiastés, no hay hombre que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos cada día. En múltiples estudios hemos mencionado este punto, que todos pecamos cada día y la única manera de ver nuestro pecado es escudriñando y buscando y viendo nuestras vidas a la luz de lo que Dios nos revela en su palabra. Es lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, 25, que dice que el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. O sea, mirar atentamente es no quitar los ojos del lugar donde estás concentrando tu vida. En la perfecta ley, pues la palabra de Dios, la que te libera de la esclavitud del pecado y te lleva al reino de su amado Hijo y a las promesas de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿De qué te sirve decir que lees mucho la palabra si no haces conforme lo que Dios te revela? Pero si tú, como creyente, te humillas constantemente y apropias cada enseñanza que Dios te da en tus momentos de lectura, en tus momentos devocionales, en un estudio como este, o en un salmo como el que acabamos de ver, y rectificas y apropias la palabra y conformas tu vida a lo enseñado, entonces serás bienaventurado en lo que haces. Esto es lo que está haciendo Daniel aquí. Por eso su oración fue fortalecida y respaldada por su confesión. Y el punto siguiente, no depende de nosotros, sino depende por completo
del carácter de Dios. 4 pasajes nos lo hacen ver. Versículo 4. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahí está. Ahí está el carácter de Dios. Si tú confiesas, te arrepientes y guardas, la misericordia va a estar en tu vida. Luego el 7. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca y a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. ¿Te das cuenta? Él está viendo no nada más el pecado como nación. También podríamos ver que para poderlo ver así, vio su vida en general y pudo detectar en él sus áreas de rebelión, y eso le permitió abstraer y ver la rebelión de toda la nación. Porque muchos podrían decir, bueno, eso les pasó a los de Jerusalén porque no estaban. Yo fui esparcido a España o a Roma o a la Media o a Siria. Y ya no soy involucrado, ¿no? A toda la Israel como nación. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos nosotros que nosotros somos una iglesia local, pero pertenecemos parte a la iglesia de Dios, que es el cuerpo de Cristo. En conjunto somos la novia. ¿Tú te comportas con esa fidelidad delante de Dios en todas las áreas de tu vida, sabiendo que un día Dios te está perfeccionando para desposarte como iglesia? Recuerden, Jesús se fue a preparar lugar. Recuerden que en la historia de Israel, cuando se pactaba un matrimonio, el novio que ya se comprometía con su futura esposa se iba a construir una casa. Y cuando estaba lista, entonces regresaba y tomaba por mujer a su prometida. Y Jesús dice en Juan 14, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué mayor promesa quieres de eso? Pero tú vives por fe y conformas tu vida como sabiendo que un día Cristo te va a desposar, el Dios santo, santo, santo. ¿Anhelas la santidad? Sí, es verdad, todos vamos a pecar. Pero si el pecado te va conquistando y pierdes el deseo de la santidad, algo muy malo está pasando en ti. A lo mejor tú pecas, pero quieres ser santo, buscas al Señor, te arrepientes ahora sí que en silicio y ceniza, humillándote delante de Él, estás en lo correcto. Pero ¿qué pasa cuando te acostumbras a pecar? Cuando tomas en poco el pecado, te estás alejando de Dios. Entonces ahí es donde tú tienes que repasar si realmente Dios está morando en ti, porque el Espíritu Santo que Dios le da a todo creyente lo impulsa a la santidad. Y luego vemos el pasaje número 9 de aquí mismo que dice, oh Señor, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un hombre, como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. O sea, si tú te comparas como cuando Job ve a Dios en el capítulo 42 y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Tú estás viendo así? Cada día la santidad de Dios te está haciendo notar más y más tu pecado, que te lleva a confesar más y una mayor consagración cada día. O ya dices, bueno, ya soy salvo y ya, como sea me voy a ir al cielo. No importa la vida que yo lleve.
Sin embargo, Dios está mostrando aquí que a Israel, a quien Dios le había dado todas esas promesas, tuvo que ser esparcido 70 años, y no regresaron todos, por cierto, por haber dejado de vivir para Dios, por no haber seguido sus estatutos. El motivo de orgullo de Israel era el templo de Salomón, el lugar donde todas las naciones iban a ir a buscar a Dios. Por eso Daniel, estando esparcido en Babilonia, se compró una casa o construyó una casa cuya ventana donde él iba a orar cada día viera Jerusalén, porque cuando Salomón hace la oración de consagración del templo, dice: y si alguna persona está fuera o fue esparcida a motivo de su pecado, este es Primera de Crónicas 28-29, y volteare acá, te pido, Señor, que tú le respondas, atiendas a su súplica. Por eso Daniel oraba cada día con esa ventana que tenía la orientación hacia Jerusalén. Lo que Dios decía es: tienen que voltearme a ver a mí, a ese lugar sagrado que yo dije. Ahora nosotros, como creyentes, si realmente lo somos, tenemos el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que ve, sabe y entiende aún lo que nosotros vamos a pensar. Y todo lo que Él hace en nuestra vida es llevarnos a la santidad. Si no, no diría la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, cuando nosotros vemos nuestra impotencia, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y ver por completo el carácter misericordioso de Dios que estamos ilustrando en estos 4 versículos, 4, 7, 9 y 15 de la oración de Daniel. Y el punto siguiente de esta parte y último tiene que ver con la meta última, que es traerle la gloria a Dios. Aquí también hay 4 pasajes de esta oración de Daniel que lo sustentan. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. ¿Sí? O sea, está hablando de su casa, de su vida, de su iglesia, de su nación, que se aparte el furor de tu santa ciudad, porque tú eres justo, pero solo tú lo puedes hacer. Luego el 17. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo, oh Señor. O sea, ahí, Dios, tú llévate la gloria. Ese lugar donde tú decidiste poner tu santo nombre, que te glorifique a ti, que nuestras vidas puedan glorificarte. Pero para que eso suceda, tú tienes que restaurarnos. Por eso tienes que escuchar nuestra oración. Por eso estoy en súplicas. Ilumíname, resplandece tu rostro, o sea, dame tu favor. Porque no he vivido como debía haber vivido. Hazlo por amor de ti mismo. Recuerden que la vida cristiana solo Dios la puede producir, y todo esto es para su gloria. Recuerda, Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Solo Dios puede producir en ti la vida que Él pide, pero solo la produce cuando tú te consagras totalmente, cuando te quitas de todo lo que tú eres, de todo lo que tú piensas, de todos tus planes que llevan como motivo egoísmo, vanidad y otras cosas. Cuando te vacías de ti mismo es cuando Dios forma a Cristo en ti. Por eso Dios trae pruebas a nuestras vidas, y la duración de una prueba va a durar el tiempo en que Dios cumpla su propósito en ti. Y ese tiempo está determinado de acuerdo a tu rebeldía o a tu sumisión a Dios,
Por eso es que siempre ante cualquier prueba, lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, ya sea una prueba económica, ya sea una cuestión de santidad, ya sea una enfermedad, que ahora con el coronavirus, pues ustedes ven a cuánta gente le pasa y por cuántos oramos. O sea, toda prueba tiene como propósito que nos vaciemos de nosotros mismos para que Dios no tenga estorbo en cumplir su propósito. Porque si Dios, aunque Dios como todopoderoso podría imponértelo, Él todavía nos deja decidir. Tú decides si lees la Biblia, tú decides si te pones a orar o no, tú decides si testificas o no testificas, tú decides si asistes a la iglesia o no, o si te conectas al Zoom o no. A lo mejor dices, no, hoy tengo mucha flojera, hoy no me voy a conectar. Y los que estamos oyendo aquí sabemos lo que Dios tenía para nosotros, y cuando tú no decides por Dios, no sabes lo que te estás perdiendo. Por eso el pasaje 9 de esta sección, de como meta última, la gloria de Dios, por eso dice, oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. O sea, tú llevas el nombre de Dios. Si dices que eres creyente, en un sentido lo estás representando. Y actúas de una manera digna de portar este nombre de Dios. Israel no lo hizo. Y por eso le vino la maldición, como dice el versículo 11. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu nombre y se ha apartado, sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. ¿Quién sabe si las pruebas que estás viviendo ahorita, que hayas pensado sobre ellas? Pero quizá es un juicio, y aquí Daniel lo pone como una maldición, por haber transgredido su ley. La transgredieron porque la tomaron a la ligera, porque se apartaron siguiendo los deseos de su malvado corazón y no quisieron obedecer la voz de Dios. ¿En cuántos estudios, por ejemplo, tú has estado aquí presente? Se dicen conceptos que tú sabes que estás mal en tu vida y sales como si nada hubiera pasado. ¿Cuántas veces no has hecho esto? Todos lo hemos hecho alguna vez. Todos necesitamos de Dios, pero todos necesitamos reconocer, como lo está haciendo Daniel, que muchas de las pruebas son porque nosotros no quisimos, no es que no entendimos, no quisimos seguir lo que Dios ya nos había mostrado. A veces Dios te puede decir, por ejemplo, ayuda a esta persona. Y tú hasta dices ante otros, sí, la voy a ayudar. Y a la hora de ahora no haces nada, ni la ayudas. O ves que otros ayudaron y tú dices, no, ya ayudaron. O sea, ¿estás siguiendo la voz de Dios? Cuando Dios pone algo en tu corazón, hazlo. Y vas a tener bendición. Si lo haces con mala actitud, no vas a tener bendición. Ay, bueno, como tú dices, lo voy a hacer. No. ¿Cómo le vas a dar la gloria a Dios si no haces lo que Él, como lo que Él te pide, como lo máximo a que puedes aspirar tener? Entonces, el juicio de Dios que Él había traído fue porque lo había prometido respecto de la desobediencia a Israel. Si quieren, anoten estos pasajes para después los vean con calma. Levítico 26 del 21 al 42 y Deuteronomio 28 del 15 al 68. Entonces, en estos pasajes se habla del juicio. Y luego, estos que les voy a decir a continuación establecen un contraste con las bendiciones asociadas con la fe y la obediencia. Levítico 26 del 3 al 20 y Deuteronomio 28 del 1 al 14. En Deuteronomio 28 son donde están las bendiciones de la obediencia y de la desobediencia. Y si ustedes recordarán, y aquí lo vemos, del 1 al 14,
son las bendiciones de la obediencia, o sea, 14 versículos. Pero en el anterior, 28, del 15 al 68, son las consecuencias de la desobediencia. O sea, ¿cuántas veces más? 4. Y Dios había dado la promesa de que así fuera. Como tenía que suceder si Israel entraba en un juicio. Y si Israel confesaba su pecado, él traería de nuevo la bendición. Si confesaba su pecado, él traería de nuevo la bendición. ¿Ven? Que Dios nos ayude. Aquí nada más les voy a leer 3 pasajes de Levítico 26, cuando ya viene la confesión. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con la que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de su pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. O sea, si tú no confiesas, si tú no te humillas cuando vienen esas pruebas, ¿cómo Dios se va a acordar? Dios se acuerda cuando tú antepones una promesa, como decíamos, cuando realmente la crees, cuando realmente reconoces que Él tenía razón por las pruebas que vienen a tu vida, que el pecado esté en ti, no es que Dios sea injusto ahí trayéndote pruebas a tu vida. Y cuando tú confieses, recuerden que como nosotros somos hijos de Abraham, porque es por fe, como dice Hebreos 11, es por fe. Y creyó Abraham a Dios y la fe le fue contada por justicia. Por tanto, todo el que tenga una vida de fe es hijo de Abraham, no hijo según la carne. Recuerden, Jesús les decía, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Esa es la alegoría de Sara y Agar. Entonces, la maldición vino por eso, pero Dios la trajo esperando que Israel reconociera y reconfesara su pecado. Ese es el objetivo de las pruebas y van a durar hasta que no te des cuenta de tu pecado y no confieses. Luego en el versículo 9-16 de Daniel mismo, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que le rodean. O sea, los que deberían brillar ante el mundo para que la gente pudiera conocer a Cristo, lo habían opacado. Recuerden que en los momentos más grandes de Israel, de mayor entrega, todas las naciones ponían sus ojos en Israel. Recuerden cuando Salomón toma el reino, cómo recibía regalos de todos los reyes que fueron enemigos de él. Cómo Hiram le manda madera para que construya su casa y cómo le regalaban caballos y armas. Esa era la época gloriosa de Israel. Pero Israel, como Salomón, al final de su vida, no respondió. Y conociendo Daniel todo esto, su corazón estaba profundamente afligido, tanto por la condición espiritual de Israel como por la precaria situación en que vivían. Sí, recuerden, el juicio comienza por la casa de Dios, como dice 1 de Pedro. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Nehemías tiene una oración muy similar, que también cuando vio esta condición de Israel, hizo un duelo. Esta es más cortita, pero se las voy a leer, son 4 versículos, porque exactamente hablan de lo mismo, solo para confirmar que Dios está determinando que esta es la forma de llegar a él, a su corazón. Dice, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos
que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Cuándo tú te has puesto así a orar cuando ves tu pecado? Ay, Dios, solo dije una mentirita y bueno, ya, perdóname. Eso no es un arrepentimiento. ¿Cómo estás manejando tú el arrepentimiento en tu vida? Ve aquí. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. ¿Has llorado por tu pecado? Hice duelo por algunos días y ayuné. Y miren, ese es Nehemías 1 del 1 al 4. Y esto fue lo que llevó a Nehemías a orar de una manera muy similar. Entonces, solo hablando de la ciudad de Jerusalén, que puede ser tu vida, puede ser tu familia, a lo mejor quieres que miembros de tu familia se conviertan y ni siquiera te hacen caso, por el contrario, hasta se han endurecido y hasta te menosprecian, te atacan. Fíjense, pidió por 3 aspectos importantes. Primero, Daniel llamó la ciudad su ciudad. Y yo te diría, ¿qué tanto has apropiado tú las promesas de Dios? Te voy a leer los 2 pasajes, 16 y 18. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad. O sea, la ciudad de Dios, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que los rodean. Luego dice, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos. O sea, Daniel, aunque estaba en Babilonia, sabía que ahí es donde se encontraba el nombre de Dios. Por eso habla de su santo monte, que era Sión, que era el monte Moriah, que es donde se le apareció David en el censo, donde elevó el templo. Ese era su santo monte. La palabra sionismo habla de esto. Ahí es donde está la presencia de Dios. Luego habla de tu santuario desolado, en el versículo 17 también. Dice, y ahora Dios nuestro escucha la oración de tu siervo y sus súplicas y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor de ti mismo. O sea, el lugar donde más atención debíamos de poner en nuestra vida es estar en la presencia de Dios. Y nos hemos olvidado de esos momentos hermosos, de esos momentos devocionales que debemos de tener. Y podríamos decir que su santuario está desolado. Si somos nosotros el templo de Dios, como hijos de Dios, porque el Espíritu está en nosotros, cuando tú descuidas eso, estás desolando el santuario. Tú eres el santuario de Dios. Tú eres el templo de Dios. ¿Y acaso te estás comportando así? Y el tercer punto, tu pueblo. O sea, todos los hijos de Dios. Sí, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la predicación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, en esta enseñanza tan profunda, es necesario que hagamos una reflexión. ¿Cuál es el impacto que las personas que están a nuestro alrededor han sufrido ante la condición espiritual que nosotros nos encontramos? O sea, tales como la familia, la iglesia, la nación, los amigos, los compañeros de trabajo.
¿Cuál es el impacto? Si hacemos un análisis, seguramente nos vamos a dar cuenta de la situación caótica en la que actualmente vivimos. Y sobre todo, de las iglesias que están a nuestro alrededor y nuestra propia iglesia. Por eso es que Nehemías, también como Daniel, toca este mismo punto, analizando y viendo con claridad nuestro testimonio como representantes de Dios y el recurso. Muchas personas dicen, ora por mí, ora por esto, porque aspiran a tener un beneficio, quizá algunos han visto un testimonio, pero recuerden la oración, como dice Santiago 4, la oración, perdón, 5, la oración eficaz del justo puede mucho. O sea, ¿cómo es tu oración? ¿Cómo estás tú intercediendo ante Dios? Entonces, para concluir, porque ya se nos fue el tiempo, hay un salmo que nos habla de esto de una manera muy clara, el Salmo 50. Se los voy a leer para que vean lo que Dios dice. Vamos solo a excluir algunos. Es del 1 al 6 y del 14 al 23. Dice, el Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Selah. Luego del 14 en adelante. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, pregúntate a la luz de esta enseñanza de Daniel, a la luz de este salmo y de todo lo que hemos visto, ¿cuál es tu verdadera condición? ¿Realmente quieres entregarte a Dios? ¿Lo amas, lo anhelas cada día? ¿O has decidido aborrecer su corrección? ¿Le has dado espalda a sus palabras? ¿Te has confabulado con los que corren en contra de él? ¿Has hecho de la mentira parte de tu vida? Tu lengua solo habla engaño, al grado que puedes ya ni siquiera saber qué es verdad de lo que dices. Y Dios te dice, reitero, estas cosas hiciste y yo he callado. O sea, quizá Dios espera que recapacites como un estudio como este y que vayas y te humilles. Pero si no, llegará el día en el que te reprenderá. Y creyendo que eres salvo, haciéndote una ilusión por cosas ficticias, te halles
a las puertas del infierno. No es un juego. O te arrepientes y crees y vives, que es la evidencia de creer para Dios, o quién sabe cuál será tu destino. Que Dios te confirme. Ahora, estamos viviendo ciertamente tiempos difíciles. Sin embargo, no importa qué tan oscuros sean los días que tengamos que enfrentar en la vida, y hablo como creyentes, acostumbrémonos a reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Y dejemos que Él actúe en su tiempo para que nosotros tan solo esperemos la redención de nuestra alma y estemos agradecidos y le glorifiquemos. Y que Él tenga siempre la última palabra en nuestras vidas. Si tú haces esto, si meditas de esta manera, seguramente Dios te confirmará y te dará la victoria, no importa qué circunstancias vivas. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque a través de esta oración del profeta Daniel nos enseñas tantas cosas. Ahora, Señor, vemos con claridad la necesidad de humillarnos de verdad y con todo el corazón delante de ti, Señor. Como lo hizo Daniel, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Job cuando entendió su verdadera condición, y como lo ha hecho cada uno de tus siervos desde los inicios hasta esta fecha. Inclúyenos, Padre, entre esos que hemos de heredar la salvación y somos tus siervos. Y no importa qué tengas que hacer en esta vida nosotros. Lo que te pedimos es que tú formes a Cristo en nosotros y cumplas tu plan para nosotros. Confírmanos en la salvación si es que no tenemos esa seguridad. Danos la certeza de tu amor y de que somos tus hijos y que un día estaremos contigo. Y Padre, para aquel que tenga alguna duda en su corazón de esto, con esta ilustración que hoy vimos, tan breve, llévalo a un verdadero arrepentimiento de su condición, hazle ver sus pecados y que se humille verdaderamente ante ti para que lo sanes y lo salves. Te pedimos, Padre, que toda nuestra iglesia pueda participar de este arrepentimiento y que todos podamos llegar a ser salvos. Bendícenos como iglesia y danos un lugar donde podamos reunirnos, que tenga buena ubicación, sin problemas de estacionamiento, y donde se pueda cumplir tu plan para nosotros. Tendremos paciencia, sabemos que estás trabajando en nosotros, y mientras llegue este momento, tú bendice estos estudios por Zoom, y te pedimos que tu santa presencia esté en medio de todos nosotros. Te pedimos esto, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.